Saludos, saludos. De este lado, Marielis Acevedo Irizarry, periodista del Diario de Nueva York y la encargada de la cobertura diaria sobre los temas de Puerto Rico. Y hoy tenemos un tema bien importante porque suena en Washington, suena en Florida e incluso en la isla, ¿ya? Porque estamos hablando de representantes de origen boricua que pudieran verse afectados y obviamente la relación, por ejemplo, entre Florida y Puerto Rico es esencial para entender la diáspora puertorriqueña porque es el estado que en estos momentos tiene la mayor cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos. Así que nuestro enfoque de hoy es en Florida, en la diáspora de Florida, pero obviamente las interconexiones están ahí, ustedes lo van a poder ver a través de esta entrevista. Vamos a hablar del llamado gerrymandering, que es la redistribución de distritos electorales. Recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que aprobó la legislatura de mayoría republicana para redistribuir o alterar lo que son los mapas electorales de cara a lo que son las elecciones de medio término que se aproximan, son en noviembre próximo. Y el planteamiento de la diáspora boricua, de varios grupos de la diáspora boricua en ese estado, es que fragmentaría el voto boricua y obviamente tendría un efecto en la representación de la comunidad a nivel congresional porque estaría eliminando algunos escaños o por lo menos redistribuyéndolos de manera distinta. Así que ese es el tema de hoy y es importante porque obviamente estamos ya cada vez más cerca de estas elecciones. La administración Trump, según verás, varios sectores teme no prevalecer, ¿verdad? En esas elecciones, que es también parte del argumento en toda esta discusión, pero de eso nos va a abundar nuestra invitada de hoy. Ella es Lisa Sayas. Lisa es miembro del comité directivo de lo que es la Mesa Boricua de Florida, que agrupa, es una coalición que agrupa a varias organizaciones que representan a los boricuas en Florida. Además, ella es parte del Hub de Comunicaciones Florida Watch. Así que, Sayas, muchas gracias por aceptar el llamado del diario y estar aquí para contestar las preguntas y explicar lo mejor posible este tema a los que nos están siguiendo. Gracias a ti por la invitación y por la Vamos, oportunidad. vamos a ver, vamos a explicarle a la gente qué significa esto de redistribuir los distritos, porque esto es un asunto que ahora estamos hablándolo en Florida porque fue lo más reciente, pero no es el primer estado No, que toma este tipo de acción y de hecho no solamente son los republicanos, los demócratas también han asumido la postura de redistribuir los distritos. Habla un poco por qué surge esto, cómo se realiza esto. bueno, esto se hace cada 10 años cuando se realiza el censo porque se utilizan los datos poblacionales según va cambiando en cada estado, ¿verdad? Y entonces lo que está pasando es que varios estados liderados por republicanos comenzaron este proceso porque hay una petición expresa del presidente Trump de asegurarse de que se van a ganar las elecciones. Hay unos datos muy reveladores en términos de encuesta que revelan que definitivamente hay una preocupación en el Partido Republicano de perder las elecciones de medio término. Esto Ujú, se hace cada 10 años. Estos estados decidieron, pues por esta petición, hacer ese rediseño que básicamente, como bien explicaste al principio, es redistribuir los límites de cada distrito electoral ujú, para que tengan más posibilidades de acuerdo a la composición de del partido en cada uno de esos distritos, ¿verdad? Si por ejemplo es el interés del Partido Republicano, obviamente ganar unos distritos, pero que son de mayoría demócrata, pues lo que hacen es que rediseñan el distrito para eliminar esas ventajas, esas minorías y diluir ujú. esas cantidades de votantes del otro partido para ellos poder ganar. Pero más allá de la acción política, de la motivación política de un Ah, partido y de otro, ¿cuál ujú. se supone que es la razón para la redistribución, la razón original, para que sea más representativo? Para que sea Eh, más, y eso por eso se hace cada 10 años con el censo, porque el Ajá. censo es el que nos provee los datos para determinar cómo se compone cada comunidad. Ujú, ujú, Si la comunidad va cambiando, por ejemplo, de entre el 2010 al 2020, el área de Orlando, que siempre ha sido bastante boricua, ¿verdad? Porque hay mucha gente ujú, que se mueve de Puerto Rico a Orlando y al área del Central Florida, pues eso aumentó todavía más porque sucedió María, sucedieron los ujú. terremotos en Puerto Rico. Entonces, todo eso lleva más boricuas al área de Florida Central. Y cuando eso se reflejó en el censo del 2020.
ujú, Entonces, pues obviamente eso lo que hace es que se busca que estas personas, estas comunidades tengan una representación adecuada, ujú, ¿verdad? De sus intereses, de sus preocupaciones, de sus prioridades, ujú. asegurar que tengan una representación adecuada. Y con esta redistribución, eso cambia. Ok, vamos a ver, vamos a eso. En el caso de Florida se habla de 4 escaños Ujú. que pasarían a ser controlados por republicanos. Usted me corrí, ¿verdad? Si estoy diciendo Ajá. algo mal acá, debido a que las personas que residen en la extensión que comprendería esos nuevos mapas serían mayoritariamente de ideología republicana. Republicana, es correcto, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Pero más allá del asunto político, como tú bien mencionas, es súper Ajá. importante entender que al romper este distrito en cuatro, Ujú, tienes la representación y el poder boricua se diluye. O sea que esas ujú, prioridades que nosotros tenemos como comunidad ajá. se van a diluir porque realmente no, el interés de una persona, de un candidato que venga a representar, tiene que atender otros intereses, ¿verdad? Que a lo mejor no Ujú, son alineados ujú. con lo que la comunidad puertorriqueña tiene. ¿Cómo la redistribución? Vela, ya más o menos me dijo, Ujú, pero en ejemplo, ¿verdad? En términos de representantes que en estos momentos están, valga la redundancia, representando a Boricua, por ejemplo, en Florida Central, entiendo que uno es Darren Soto, por ejemplo, correcto. ¿cómo los intereses de los puertorriqueños se verían afectados con esta redistribución en términos de lo que se discute, se legisla en el Congreso? En este caso, ¿verdad? Yo menciono el caso de Darren Soto porque es uno de los representantes afectados, que es Ujú. de origen puertorriqueño, que está en Florida Central, etcétera. Pero, ¿cómo, ¿verdad? A grandes rasgos, esto afectaría lo que son los intereses de los puertorriqueños en las decisiones en Washington, por ejemplo? Es que no es un asunto nada más de puertorriqueños, es un Ajá, asunto de que en todos los distritos que tú diluyes, que son ajá. mayoritariamente de algún tipo de comunidad, Ujú, comunidad negra, comunidad judía, comunidad cubana, o sea, si tú diluyes ese voto y lo redistribuyes, porque obviamente ya no hay una mayoría de comunidad en el distrito, evidentemente la representación va a tomar en cuenta las prioridades de la mayoría del distrito. ujú, Y si ujú, esa mayoría, pues obviamente ya no va a ser puertorriqueña, a pesar de que la comunidad, o sea, tu vecino inmediato es ujú, puertorriqueño, tu comunidad inmediata sigue siendo una comunidad puertorriqueña, por usar ese ejemplo, pero la realidad es que a lo mejor tu vecino está en otro distrito. O una ujú, persona, ¿verdad? Alguien cercano a ti está en tu distrito, lo representa a otra persona. O sea que va a haber, ¿verdad? Unas prioridades distintas porque depende de cuál va a ser la mayoría en ese distrito ahora. ujú, ujú. Ok. Ok, ¿cómo esto? Ustedes, un planteamiento que han traído recurrentemente es que esto va en contra de la Constitución del Estado. Eso es correcto. ¿Por qué ustedes plantean eso? Porque en el 2010 se aprobó nuevamente por esta misma situación que sucedió en esa década, que se trató de redistribuir los distritos de forma partidista, porque esto es importante Ujú, destacarlo, o sea, que sea una redistribución partidista, no es una ujú. redistribución por intereses de la comunidad. Ok, Y entonces, pues se llevó a corte y se aprobó la enmienda de distrito justo. dijiste Y justo. eso es ilegal hacerlo en medio término, sin un censo, y además romper esa comunidad o ese distrito para atender a intereses partidistas. Ujú. Eso ya está establecido en la Constitución En de Florida. términos, en términos del avance que pudiera tener el Partido Republicano a raíz de esta distribución, porque sabemos, ¿verdad? Muchos saben que 20 de los 28 escaños actualmente en el Congreso, ¿verdad? De Florida, los Ujú, ocupan republicanos. O sea, que correcto. pudiéramos anticipar que la mayoría entonces de los escaños ya pasarían básicamente todos al control republicano. ¿O de qué dependería que eso no pase en medio de Bueno, de esta enmienda? del voto de la gente es interesante porque aunque la mayoría o sea, estas mayorías en estas comunidades han votado tradicionalmente demócrata, la realidad es que Florida Central ha sido un voto importante que se Ujú, mueve. Hay mucha gente, muchos puertorriqueños registrándose independiente porque ok, quieren, ¿verdad?, ver las propuestas de cada uno de los partidos. O sea, esto no es ok, una garantía de que ujú, ellos van a ganar los escaños, sino de que van a tener mayor posibilidad. Y ok, eso también es importante ok. destacarlo. Vamos a ver, pero usted entiende que estos escaños desaparecerían, porque es como que dicen, por ejemplo, en el caso de Darren Soto, dice, probablemente ya no tengamos a Darren Soto los puertorriqueños, ¿verdad? Allí en el Congreso, a raíz de esto, o sea, ¿se puede hablar a ese nivel?
o es muy No, no apresurado? necesariamente es desaparecer, es sencillamente Ajá. que va a cambiar y obviamente candidatos republicanos pudiesen tener mayor posibilidades, por eso que te comento, Ujú, de que ujú. obviamente hay más republicanos registrados. Ok. Pero Ujú, ciertamente, hablábamos ayer, Jimmy Vélez y yo, de que esto no se trata de si la gente no quiere, los votantes quisieran cambiar a Darren Soto porque no estén contentos, no se trata de eso, se trata de que estás impactando, o sea, no es los ujú. representantes, no es los votantes escogiendo sus representantes, es los representantes escogiendo sus votantes. Ok. Entonces, eso es un issue que nosotros tenemos porque volvemos, eso va a afectar las prioridades, ¿verdad? La atención a las prioridades de la comunidad y una comunidad que es mayormente boricua. Se justifica que demócratas digan, no, nosotros también vamos a enmendar el mapa aquí porque ya lo hicieron los republicanos. Bueno, la realidad es que es la única respuesta que tienen en mano. Ahora mismo nosotros hay varias organizaciones que están erradicando recursos legales. Ujú, Ya tan pronto el gobernador firmó, ayer se erradicaron unos recursos legales y se va a llevar hasta el Tribunal Supremo de Florida. ujú, Pero claro, también se sabe que la mayor parte de los jueces del Tribunal Supremo de Florida fueron nombrados por Ron DeSantis, quien ujú, firmó la ley. O sea que ujú. se sabe también que hay una posibilidad muy ínfima de que estos mapas cambien, a pesar que van contra la Constitución y a pesar de que son ilegales. Por Así eso, que pero mi eso es lo que pregunta están es, por haciendo ejemplo, los si estados. para, por ejemplo, no, perdóname, si para, ¿verdad? Un estado es malo, ¿verdad? Por ejemplo, para los republicanos, ¿no debería también ser malo para los demócratas que se cuestione, ¿verdad? No, no hagan eso independientemente, porque si está mal, Pero los qué recurso tendrían ahora mismo? Y de hecho, de la manera que se hizo en Virginia como en California, se llevó a votación ok, de la comunidad y la comunidad. O sea, esto es una imposición de la legislatura republicana de ok. Florida. Ok, ¿qué es No como hay se haga? Usted lo que plantea participación. es que como sea, es que es como se haga, depende. Bueno, no es que planteo cómo se hago depende, sino sencillamente que es una respuesta, pero en el caso de los estados demócratas se le consultó a los electores. Ok. Sin embargo, acá fue una posición directa y no necesariamente debería suceder. Esto debería ser cada 10 años. Lo que Ok. pasa es que cuando tú estás maniatado y tú tienes que, ¿verdad?, ver qué está pasando y cómo tú asegurar que tus electores están representados. Yo me imagino que estas elecciones de medio término van a ser bien complicadas y se van a estar hablando Sí, de ellas por buenos meses, porque sí. con tantos estados en esta situación, ¿qué usted anticipa? Bueno, anticipo eso mismo, que van a ser unas elecciones bastante contenciosas, bastante complicadas. Yo creo que no se puede descartar que hay una base de electores independientes bien sólida y que están dispuestos a moverse de acuerdo a cómo se les esté respondiendo. Y de hecho, esto responde a la preocupación del presidente Ujú, Trump por su aceptación. O sea, los números en sus encuestas cada vez son más bajos. La gente está muy preocupada por la asequibilidad. Y en Florida particularmente, otra de las preocupaciones que nosotros tenemos es que ujú, se está dedicando a hacer un proceso de rediseño de distritos cuando tenemos un problema de asequibilidad severo. O sea, la gente ujú, está luchando por pagar sus cuentas y ujú, no hay ningún tipo de interés. Vamos más lejos, no se ha aprobado un presupuesto del Estado cuando esa es la única responsabilidad constitucional que tiene la legislatura para su sesión legislativa, ¿cómo se llama? La sesión legislativa regular. ujú. Es que eso pasó de enero a marzo y ese Ujú. presupuesto no se aprobó. Es muy posible que haya un cierre del gobierno de Florida en julio primero. Wow. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Y por ejemplo, usted menciona las demandas. Yo vi, o por lo menos pude leer sobre la de Education Fund, Equal Education Fund, pero ¿cuántas demandas hay? ¿Qué es lo que se está alegando? ¿Que van en contra de lo que son los distritos justos, las enmiendas del Es distrito justo? ¿Cuál es el correcto, es alegato? correcto. Yo no las he leído porque me enteré ayer en la tarde, pero ciertamente hay una ya y que entiendo que hay varias organizaciones involucradas en esa demanda, ¿verdad? Sometiendo esa demanda y va en contra del Distrito Justo, que es una enmienda constitucional y que esto es Ujú, un proceso ilegal porque evidentemente, como te mencioné anteriormente, es a medio tiempo sin información del censo. O sea ujú. que a todas luces es un proceso ilegal e inconstitucional. ¿Cómo están los datos de la población puertorriqueña en Florida, lo último que usted ha visto en términos de demográficos? Bueno, ¿Dónde está residiendo ahora mismo más? ¿Cuál ha sido el aumento en los pasados años? Más allá de lo se de ha María, mantenido, ¿verdad? es sobre 1 millón de personas.
en el área, mayormente en el área de Florida Central, aunque también se encuentra en el área de Broward. Tú encuentras bastante puertorriqueños en Pembroke Pines. En Miami también hay su buena distribución y al igual que en Tampa. O sea, esos son como que las ciudades más Ujú, grandes. También han crecido algo en Jacksonville. Te diría que esos son como que los más importantes. Al día de hoy, los puertorriqueños componen de las comunidades latinas de votantes. Nosotros somos el segundo bloque de votantes más importante del estado. El primero son los cubanos que tienen como un 28% y ujú. los puertorriqueños tenemos un 27% aproximadamente. Estamos ahí Detrás en de competencia, en competencia. Casi que en competencia, exacto, y esa es la preocupación también, porque evidentemente el voto cubano inclinaba, no te puedo decir ya, porque con todo lo que está pasando, ellos Ajá. están muy preocupados, pero se inclinaba bastante a la derecha. Entonces, el voto puertorriqueño tiende a ser un contrapeso, aunque también te tengo que decir que hubo mucho movimiento a la derecha en la elección del Ujú, 2024. ujú. Creo que ¿cuántos puntos más obtuvo Trump en comparación con, perdóname, sobre Harris en comparación con Biden, que hubo los Fue puertorriqueños, dramático, fue un doble dígito, fue un doble dígito, fueron como definitivamente. 20, ¿no? Creo que sí, pero exacto, como O 20. 13 de diferencia, me parece que fue. Yo no, yo sé que es doble dígito, no recuerdo ahora, no tengo ese dato conmigo en este momento, pero ciertamente fue importante. Y volvemos, ahí está el voto independiente, o sea, es gente que no se casa con ninguno de los dos partidos, gente que Ujú, dice, yo quiero que tú atiendas mis propuestas. Entonces, a sí. esa gente es la que nosotros estamos hablando. Este movimiento va a tener un impacto en tus prioridades tanto en Puerto Rico como en la isla, porque hay una atención particular de la comunidad puertorriqueña en lo que está pasando en Puerto Rico. Ujú, Entonces, si tenemos una buena representación en el Congreso, preocupada por lo que pasa en la isla, pues entonces ya ¿verdad? Hay otra involucración de la gente, involucración cívica de la gente ujú. y realmente se sienten atendidos. Pero con esta redistribución de distritos, nada se puede garantizar. ¿Y qué se puede decir de la comunidad? Porque ya mencionamos, ¿verdad? La cubana también. En términos de esta redistribución, ¿cuál sería el impacto en la comunidad cubana, por lo que ustedes han evaluado? No hay gran impacto. No hay Hasta gran ahora impacto. en el área de Miami, no, de sur de Florida no hay impacto. Mayormente es en el área central, en Tampa también hay su impacto. Ajá. Hay también una realidad en Florida y también en otros estados donde hay boricuas votantes, y es que no se movilizan muchas veces a votar. O sea, pueden Sí, estar registrados, pero no van a votar, o sea, le falta iniciativa. En sí. ese sentido, ¿cómo esto se inserta en la discusión y cómo afectaría a los procesos? Es un asunto de educar cada vez más. Nosotros en la Mesa Boricua particularmente estamos trabajando Ujú, bien de cerca con ese proceso de educación cívica, ¿verdad? Y cómo salir a votar, porque la realidad es que como tú debes conocer, el proceso de votación en Puerto Rico es tan distinto. Y aunque ujú, en Puerto Rico hasta recientemente ha bajado bastante la participación electoral, pero era como un deporte nacional salir a votar el martes, ajá, que es un feriado y ujú, todo. Sin embargo, en Estados Unidos todo eso cambia. Nosotros pensamos que hay un problema con entender la papeleta, los puestos, todas esas cosas. Y de hecho, en la mesa tenemos algunas iniciativas que luego te compartiremos para apoyar en la educación cívica. No es que no se haya hecho antes, pero lo ujú, que estamos viendo es que tenemos que seguir educando. ok, Pero esto ciertamente se inserta en la ecuación y lo hace un poquito más difícil, porque no hay mucha gente que entiende esto de la redistribución de distritos. ujú. Y esa es precisamente por la que hemos estado hablando, para que la gente Sí, esté más clara, ¿verdad? así es. Sobre cuál es el impacto de esto. ¿Y qué impacto podría tener la discusión, la decisión de la Corte Suprema reciente sobre la ley de derechos de los votantes en el caso de Luisiana? Porque están diciendo, ¿verdad?, que hay unas disposiciones ahí antirracistas Es que, correcto. que pudieran tener un efecto, ¿verdad?, a nivel más general y en las elecciones de medio término. ¿Qué análisis ustedes han hecho ahí? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que minutos más tarde que salió esa decisión, Ajá. inmediatamente la legislatura de Florida, que ya tenía su sesión especial coordinada, le dieron para adelante a este proceso de redistribución de distritos, a pesar de que muchos grupos fueron y levantaron la voz y Ujú, pidieron que no se hiciera. O sea que esta decisión ujú, definitivamente tuvo un impacto grande y va a ujú, seguir teniéndolo, porque es la realidad, va a ujú. seguir teniéndolo a través de todo Estados Unidos. Entonces, este argumento de DeSantis, porque él ha dado un par de argumentos por ahí, de que los distritos, como los que ellos ¿verdad?, se están distribuyendo, están racialmente inclinados a los demócratas.
históricamente. Esos son literalmente excusas, Ajá, literalmente excusas que está utilizando él para llevar a cabo este proceso. Pero no hay razón. Y es evidente que lo que se está buscando es que la representación, o sea, él está quitando la representación ujú. a los puertorriqueños, a los negros, a cualquier persona que ellos entiendan es una amenaza a que se ganen las elecciones de medio término por parte de los republicanos. También estaba leyendo otro argumento de que la Corte Suprema Estatal supuestamente había decidido el año pasado que las protecciones a los votantes de minoría que fueran parte de las enmiendas de distritos justos no se tenían que seguir estrictamente, o por lo menos eso fue bueno, lo que sea, lo que alega, ¿no? Esa, dice el tribunal, el Supremo de Florida, ¿no? Ajá. La Bueno, Corte está. es evidente que es un tribunal compuesto por jueces mayormente nominados y aprobados por el gobierno de DeSantis. O sea, Ujú. que son gente que se inclina más a esa, ¿verdad? Esa facción. ¿Qué ustedes van a hacer en los próximos meses? O sea, ¿de qué manera ustedes se van a estar movilizando para educar sobre esto? ¿Cómo están siguiendo las demandas? ¿Qué es lo próximo aquí en términos de la mesa boricua? Nosotros como mesa, nosotros somos un espacio C3 y lo que queremos es seguir educando. C3 quiere decir que es un espacio de educación cívica comunitaria, no somos un espacio, ¿verdad?, de actividad política, pero ciertamente lo que nosotros queremos es asegurarnos de que la participación ciudadana de los puertorriqueños está ahí, educarlos sobre cómo votar en términos de cómo registrarse, porque hay otros retos que no necesariamente entran en vigor ahora en noviembre, ¿verdad? Pero Ajá. el tema del SAVE Act, ¿verdad? La imitación del SAVE Act que se aprobó, que no aplica para esta elección. Pero Ujú, tenemos que salir a la calle a educar a la gente, a movilizar a la gente para que entiendan cuáles son sus derechos, porque lo más importante aquí es que la gente entienda cuáles son sus derechos y cómo se ven afectadas sus prioridades. Si ujú, nosotros perdemos la representación, el poder político que tenemos en Florida, a pesar de la cantidad de gente que tenemos y ujú. de la gente aportando, los negocios que están aportando al crecimiento económico de Florida, a nivel cultural, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos moviendo, particularmente en el área de Central Florida. Básicamente ya son cuánto, casi 2 años del mandato de Trump. Sí, Por lo que ustedes han compartido con las comunidades puertorriqueñas y demás, y los miembros de la comunidad puertorriqueña en Florida. Eh, ¿Cuál es el sentir en términos de, ¿verdad? De la gestión de Trump y la atención a los puertorriqueños? Porque, ¿sabe? Hay una realidad aquí, es que también hay muchos republicanos boricuas en Florida también, no sí. solamente demócratas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo balanceamos ese análisis en términos del sentir de los puertorriqueños en Florida con la administración? Yo creo que los boricuas se movieron a Florida, muchos se movieron por una necesidad económica, ¿verdad? Una necesidad que ahora mismo no está siendo respondida ni por la administración de Trump, ni por la administración de DeSantis, ni por Ujú, la legislatura. Y hay una gran preocupación porque, como te mencioné, ciertamente, tradicionalmente, el pueblo puertorriqueño en Florida tiene una tradición demócrata, pero a la misma vez también hay un grupo grande que se movió a la derecha y que se movió independiente. Hay muchos de ellos que son ujú, independientes. Entonces, ujú, hay una preocupación. La gente quiere que se atiendan sus necesidades. La gente quiere poder vivir tranquilo, pagar sus cuentas, llegar a fin de mes. Y esto no se está atendiendo. Este ujú, tipo de iniciativa, ¿verdad? De proyecto de ley que fue aprobado, lo que hace es añadirle cargas económicas ¿verdad? Porque esto se está haciendo con nuestro dinero, con ujú, nuestros taxes, con nuestros ujú, impuestos. Entonces, en ese sentido, la gente lo que quiere es que se atiendan las prioridades verdaderas del Estado. ujú. Y así que los puertorriqueños están en esa misma situación. Aparte del costo de vida, ¿verdad? Que es un tema general que afecta a todo el mundo. Si pudiéramos filtrar la discusión por los temas específicos que afectan a los puertorriqueños más en estos momentos en Florida, ¿cuáles serían esos? Es que ese es el Ok. principal, el costo de vida, el costo de los seguros de la propiedad, de los hogares, o sea, eso es altísimo. El tema del acceso a la salud. Todo Ujú, eso, porque todo está, o sea, los costos están por el techo, o sea, es impresionante. Y sabemos que afecta a todos por igual, pero a todos los estados. Pero ¿qué pasa? Que en Florida los salarios no están a la par. O sea,
tú puedes decir que en California son caros, pero hay unos sueldos mucho más altos. Mm, Aquí en Florida tenemos puertorriqueños y gente, ¿verdad? Floridanos en general, que tienen 2 y 3 trabajos y aún así no llegan a fin de mes. Y tienen que escoger entre si ponemos comida en la mesa o si pagamos las cuentas de la casa y las utilidades. Los costos de las utilidades en Florida están súper altos también. O sea, es que ese es el problema, que realmente es medular atender ujú, y no se ujú. está atendiendo. Se está haciendo una redistribución de distritos. Ajá. ¿Qué resolvemos con eso cuando tenemos problemas inmediatos que atender de asequibilidad? Bueno, ahí escucharon ustedes a Lisa Sayas, portavoz de la Mesa Boricua de Florida. ¿Cuántas organizaciones están bajo su sombrilla? Tenemos como 10 organizaciones, ¿verdad? En los las distintas regiones. Ahí está Alianza, está la Mesa Perdón, Boricua de Corazón, tenemos Boricua Vota, o sea, tenemos varias Pero eso es en organizaciones. Florida, correcto. Esa Eso es en parte. Florida mayormente, pero que es importante mencionar que nosotros somos parte de National Puerto Rican Agenda. Ujú. Somos como que la división de National Puerto Rican Agenda en Florida. O sea que tenemos aliados en Florida, pero también tenemos aliados en el resto de En Estados Nueva Unidos. York, ¿a quiénes En tienen? Nueva York. Bueno, a través de la International Puerto Rican Agenda estamos Ok, todos ahí. ok. Bueno, muy bien, pues ya escucharon una explicación, yo entiendo que bastante concisa, sobre lo que es la redistribución de los distritos electorales en Florida, firmada por DeSantis recientemente. Nosotros vamos a darle seguimiento a este tema porque obviamente cada vez están más cerca las elecciones y definitivamente va a haber mucho debate sobre este y otros temas relacionados con las elecciones y la comunidad puertorriqueña, que es clave también en los procesos Oh, electorales. Hay gente sí. que no entiende esa parte, pero No, si es los puertorriqueños importante. asumieran el poder que tienen realmente de movilizarse electoralmente, cambian la decisión en una Somos, elección. somos la segunda comunidad latina en Florida, pero también en Estados Unidos. México es Correcto. la primera y después somos Ujú. nosotros. Así que tenemos mucho poder. Vamos a aprovecharlo. Bueno, ahí escucharon. Bueno, muchas gracias, Sayas, por su tiempo y seguiremos en contacto. Buen día. Gracias.